Nuevo León vivió la peor crisis de seguridad en su historia, y aunque se ha conseguido revertir en buena medida, la seguridad sigue siendo la principal preocupación en nuestro estado. El gran reto es consolidar las bases para que esta situación no se repita. Para lograrlo, el próximo gobierno deberá 1. Con participación de la sociedad civil, definir una política criminológica, aquella que determina las acciones de seguridad de un gobierno, a largo plazo, con criterios científicos y no políticos, que sea pública y con metas medibles. 2. El modelo de acuartelamiento de los elementos de fuerza civil es insostenible a largo plazo. Para garantizar la sustentabilidad de este proyecto, es necesario definir el número óptimo de elementos que deben integrarlo, profesionalizarlos y reconocerlos en base a méritos. Además, es necesario mejorar la coordinación entre la corporación estatal y las policías municipales. ¿Cómo fortalecer a las instituciones responsables de la seguridad de Nuevo León? Encantado de estar aquí. Efectivamente, el problema de la inseguridad en Nuevo León es la primera queja que recibimos cuando andamos en los recorridos de una campaña. Yo creo que eso se ha dicho y se ha manifestado miles de veces. ¿Cómo trataríamos de resolver este problema? En principio, empezando por la fuerza civil, hay que incrementar el número de elementos de 4,000 a 14,000 como lo marcan los estándares internacionales. Pero a esos elementos de fuerza civil tenemos que apoyarlos, tenemos que darles un mejor sueldo, darles facilidad de un crédito para sus casas, darles becas a sus hijos para que realmente tengan una verdadera motivación para hacer su trabajo correctamente. También en otro punto muy importante, tenemos que fortalecer un sistema que poco se menciona, pero es vital en la cuestión de la inseguridad. Es fortalecer el sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia son aquellos sistemas que no se ven ante la comunidad, pero que trabajan en, vamos a llamar, muy reservados, pero son los que están monitoreando dónde está precisamente la delincuencia organizada. Y ellos determinan en qué lugar, y es la fuerza civil propiamente la que va y ejecuta propiamente esas indicaciones. Tenemos que coordinarnos mucho, pero muy bien, con la Policía Federal, la Marina y el Ejército. En ocasiones he escuchado a algunos gobernantes, no solamente de aquí en Nuevo León o alcaldes y de otros países, como que rechazan definitivamente la aportación o el apoyo de las fuerzas federales o del ejército. Eso es mal visto definitivamente cuando estás en un problema como el que tenemos, que no se ha solucionado, se ha disminuido y hay que reconocerlo, pero no está resuelto, sigue habiendo grandes problemas. No podemos rechazar por ningún motivo el apoyo y la ayuda federal y del ejército. Todavía no estamos para trabajar en forma solos, pero también quiero poner especial hincapié en que todo aquel elemento de policía que haga bien su trabajo, haga algunos actos heroicos, debe premiársele, debe reconocérselo, como ocurre aquí y en otras partes del mundo. Pero también yo propongo que todo elemento de policía o relacionado con las autoridades policíacas, quienes se involucren en un acto delictivo que atente, claro, contra la sociedad, sus penas deben ser mayores, porque definitivamente debemos aplicar un derecho premial. Quien haga bien su trabajo, hay que premiarlo, pero el que haga mal, hay que castigarlo, ¿verdad? Esto es uno de los principales temas que la sociedad quiere que se vean resueltos y pondremos especial interés, pero le pedimos a la sociedad que nos ayude denunciando lo que ve mal. Mucho gusto y muchas gracias. Como me hicieron el favor de facilitarme las preguntas, preparé personalmente el siguiente texto. Por definición constitucional, los estados soberanos de la República en materia de seguridad tienen el monopolio de la fuerza pública y en consecuencia son los responsables de dicha seguridad, de tal manera que diríamos que el Estado es el jefe de la plaza. Actualmente, los llamados grupos delincuenciales identificados como miembros del crimen organizado se disputan el control de las plazas de Nuevo León a nivel municipal y regional. Y si lo hacen a costa de los altos riesgos que implica perder la vida por conflictos entre los distintos grupos y en los aleatorios enfrentamientos con la policía, nos hace pensar que los beneficios económicos de controlar plazas o regiones es tan lucrativo que encuentran material humano
que a cambio de unos cuantos pesos arriesgan la vida para mantener o decir que mantienen el control de la plaza o la región. Estos juegos de poder solamente son posibles porque la propia policía y sobre todo sus jefes entran en el juego. Lo primero que hay que hacer es tener la absoluta seguridad de que quien ocupe los mandos policíacos sean funcionarios honestos y probados en la no corrupción, en la no tolerancia, en la no componenda, y mediante esa seguridad se estará en condiciones de avanzar para que las señaladas conductas y actitudes permeen en el mismo sentido hasta el más modesto de los servidores de la seguridad pública. Es nuestro propósito, entonces, que nuestra acción gubernamental recupere para el Estado la Plaza de Nuevo León. Lo podemos hacer, lo debemos hacer, con 4,400 policías de la Fuerza Civil y 5,600 policías municipales bien comandados por jefes honestos y decididos a cumplir con su responsabilidad. Estoy seguro que recuperaremos la seguridad para Nuevo León. De otro modo, no es viable que continuemos como hasta este momento hemos estado padeciendo el gran caos en este aspecto de la seguridad. Y por lo que corresponde a los mensajes de seguridad en cuanto al abatimiento de los índices, no estamos conformes con eso. De nuestra parte estamos buscando por abatir a cero esa inseguridad para que todo mundo esté en condiciones de estudiar, los que quieran estudiar, de trabajar, los que quieran trabajar, de crear empleos, los que deban de emplear empleos. Así es como nosotros estaríamos enfrentando este tema de la seguridad. Yo también soy de Ciencias de la Comunicación, es un gusto encontrar a una colega. En primer lugar, la pregunta tiene un lado implicativo porque está dando por sentado que hay que reforzar fuerza civil. En realidad eso alude al problema de la inseguridad y la inseguridad tiene orígenes que exceden lo que la policía puede hacer. En tiempos de violencia como los que estamos viviendo y como los que hemos vivido en años recientes, indudablemente que se requiere de fuerzas armadas profesionales en las calles, no solo de fuerza civil, sino incluso de elementos militares como ha estado ocurriendo. En este momento fuerza civil no es tan civil como nos platican. Seguimos viendo muchas patrullas que dicen fuerza civil, pero en realidad traen elementos del ejército a bordo. La inseguridad se ataca primero con buenos programas sociales, con medidas de prevención, con el estímulo al deporte, y eso es algo que los gobiernos estatales y municipales no están haciendo. Incluso se ha dado el caso de que espacios deportivos han sido privatizados en el pasado, evitando que la gente practique ahí deporte. Primero hay que reforzar el tejido social, primero hay que tomar medidas de prevención. Ahora, hablando específicamente del tema de fuerza civil, lo que se requiere es una buena coordinación entre este organismo, entre el jefe de fuerza civil, que por ley es el gobernador del estado, el jefe de la policía, y las policías municipales, ahí donde existan. Hay que recordar que hay municipios de Nuevo León en donde dejaron de existir las policías municipales. Entonces, fuerza civil necesita profesionalización, necesita más elementos. Una queja recurrente en las colonias es que se le llama fuerza civil y con frecuencia se tarda hasta 1 hora en llegar, y nos consta que ocurre eso hoy en la zona metropolitana de Monterrey. En ocasiones, cuando son delitos patrimoniales que afectan a las empresas, ahí sí llegan con mucha celeridad, y eso también nos consta. Pero cuando es un ciudadano el afectado, Fuerza Civil no le toma la misma importancia. Pareciera como que es una policía más dedicada a cuidar a las empresas y a perseguir delitos patrimoniales que a cuidar a los ciudadanos. Eso no lo podemos permitir. Y desde luego, señalaban ustedes el tema de la coordinación con las policías municipales. Debe existir en buenos términos, más allá de las filias y fobias partidarias, es necesario que los distintos cuerpos armados se coordinen. Pero insistimos, el tema central de la inseguridad va más allá de la policía. Nosotros hemos dicho que ni siquiera el ejército podría resolver el tema de la inseguridad. A quien le corresponde es a la Secretaría de Hacienda. Hay que detectar y estrangular los flujos de dinero negro, los flujos de dinero del crimen organizado, y solo de esa manera se podrá tener un combate efectivo a la delincuencia. Mientras tanto, lo único que podríamos tener serían persecuciones, inseguridad y balaceras en las calles. No va por ahí la solución. El tema de seguridad será mi prioridad como gobernadora de Nuevo León. Ya lo viví, ya lo enfrenté,
ya lo luché como alcaldesa de Guadalupe y me tocó construir una nueva fuerza policíaca que fuera más confiable y que bajara los índices delictivos de nuestra población. Fuerza Civil conozco cómo nació y es un ejercicio que ha dado resultados no solo en Nuevo León, sino que hoy también es un ejemplo a nivel nacional. Es una participación, además del gobierno, junto con la iniciativa privada, para poder de esta manera haber creado una institución fuerte, confiable, que diera resultados y sobre todo que ayudara a bajar los índices delictivos que le estaban lastimando mucho a nuestra población. Los años 2010 y 2011 fueron los años más difíciles que vivió Nuevo León y México también, pero que pudimos salir adelante gracias a la fortaleza de nuestra gente y a ese trabajo que hicimos juntos, el gobierno con la iniciativa privada. Y en Fuerza Civil mi propuesta concreta es, primero, fortalecerla, crecerla con más elementos, reclutando 60 policías por semana hasta llegar al número indicado, que permanezca mayor vigilancia, que tengamos mejores acciones y que permita bajar los índices delictivos. Sumar, junto con Fuerza Civil y las policías municipales, casi 15,000 policías que estén al servicio de nuestra gente. Además de fortalecerla, mejorarla y crecerla, estamos buscando que dentro de Fuerza Civil haya 2 divisiones. Una de ellas sería la de Fuerza Civil Rural, para poder tener mayor vigilancia y mayor presencia en el norte y en el sur de nuestro estado. Y la otra división sería Fuerza Civil de Proximidad, que esto permitirá que podamos tener una policía más cercana, más aliada a la ciudadanía y que verdaderamente trabaje para poder servirle a nuestra gente. Además de esto, queremos implementar la construcción de 4 cuarteles más de Fuerza Civil, uno en el área metropolitana, otro en la periferia, otro en el norte y otro en el sur de nuestro estado. Otro de los esquemas que también estamos buscando fortalecer es la prevención del delito, para poder generar mejores condiciones para nuestra gente en educación, en cultura, en deporte, en empleo y en rehabilitación de espacios públicos. Y además de esto, generar confianza en la autoridad, seguir con los mecanismos de controles de confianza, tanto para la Policía de Fuerza Civil como la Policía Ministerial, y además el poder de esta manera trabajar fuertemente en una coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios, que regresen esas mesas de coordinación donde teníamos una sola estrategia para combatir el delito y que esto permita mejorar la seguridad, la tranquilidad y la libertad de nuestra gente. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, normalmente se habla de estándares internacionales cuando se habla del número de elementos de policía necesarios en una comunidad y el estándar más usado es de 3 policías por 1,000 o 289 por 100,000. Cuando uno profundiza un poco en estos estándares se da cuenta que no tienen una base sólida científica, ni tampoco es cierto que sean recomendaciones de la ONU o de otros organismos muy serios. La verdad es que los estudios serios lo que dicen es que el número de elementos en una corporación policíaca depende no nada más del número de habitantes a servir, sino de circunstancias tales como el territorio, el nivel de delincuencia o criminalidad, el tipo de población a la que se está atendiendo. Por otra parte, Fuerza Civil en Nuevo León es una policía conformada, capacitada y equipada como una policía de reacción. No es una policía normal, es una policía de reacción ante circunstancias especiales. Quiere decir que hay que tomar en cuenta también las policías de vigilancia y preventivas, policías rurales, policías de caminos, otra serie de corporaciones. Y cada una de esas corporaciones hay que analizar cuál es el número adecuado de miembros, atendiendo a sus capacidades y a las necesidades de la población que está sirviendo. Entonces, no se puede dar un número a priori. En el caso de Fuerza Civil hay que analizar bien si como fuerza de reacción, como policía de reacción, es suficiente o se necesita más. Yo no tomaría como regla aquello de 3 policías por 1,000 habitantes que nos llevaría a una Fuerza Civil de 15,000. Para mí eso sería inadecuado. Lo que tenemos que ver es Fuerza Civil como policía de reacción y después las policías municipales y demás. Lo que sí es muy importante es que todas se profesionalicen con estándares comunes y que se puedan coordinar adecuadamente, para lo cual necesitamos que sean todas confiables.
el mismo grado de confiabilidad, porque cuando hay desconfianza no puede haber coordinación, hay celo. Por ejemplo, no se comparten la información de los C4 o C5 por desconfianza. Tienen que tener normas y protocolos adecuados comunes de operación y de comunicación, porque si no tampoco puede haber una adecuada coordinación. Y finalmente, tiene que profesionalizarse a las policías de manera que haya una metodología para su contratación, la selección, el empleo o bien el despido de elementos policíacos, de acuerdo a normas muy bien establecidas y por cuerpos técnicos que sean autónomos, que sean independientes y que puedan tomar las decisiones con bases muy sólidas. Muchas gracias a la universidad y a la plataforma Cómo Vamos, Gober, por esta invitación. Y bueno, ahí es un trabajo que hoy hay que reconocer que se creó lo que se llama Fuerza Civil y ha dado unos buenos resultados. Fuimos uno de los primeros estados que salió del problema de la inseguridad, cuando el país estaba pues incendiado en temas de seguridad. Hoy hay que reforzarlo, por supuesto. Yo en mi plataforma de gobierno tengo como propuesta fortalecer la institución con mejores tecnologías. Hay que crear en las carreteras, en la ciudad, en el área metropolitana, instalar cámaras de videovigilancia. Se requiere un estado más vigilado en los accesos a los municipios, en las carreteras estatales y federales, por supuesto, y el área metropolitana. No puede ser que una ciudad tan grande, un estado tan importante como Nuevo León, no tengamos cámaras de vigilancia. Hoy la tecnología nos da esa oportunidad y podemos lograr que si tenemos un estado vigilado, tenemos un estado seguro, y si tenemos un estado seguro, tenemos un estado próspero. Eso nos requiere para que el estado viva en paz, podamos tener la tecnología, como les digo, que nos pueda ayudar. Hay que contratar o comprar mejores equipos tecnológicos, automóviles, helicópteros de reacción inmediata, como ahora sucedió en el sur del estado, un problema con Fuerza Civil, y nos falta equipamiento. Lógicamente también tenemos que pensar en crear la Universidad de Ciencias de la Seguridad, donde el oficial que trabaje en los cuerpos policíacos esté más capacitado, que sea una carrera afín, que tenga beneficios, que tenga un salario digno, que sea una profesión y que puedan trabajar mejor. Y en cuanto a la unión con las unidades de la policía municipales, hay que trabajar en conjunto, hay que lograr llegar a tener esa cercanía con las instituciones políticas municipales para que trabajen en común acuerdo. ¿Qué logramos? En algunos estados donde gobierna el PRD hemos logrado la policía de proximidad, pero esa policía de proximidad tiene hasta el nombre del policía que maneja la unidad y eso hace que el ciudadano conozca al policía que lo está cuidando y tenga una mejor cercanía. Lo importante es que tenemos que quitarnos el esquema de que el gobierno es de un partido y la alcaldía es de otro partido. Hoy hay que trabajar por la seguridad, hay que generar una comunión entre ellos y lograr que ese esquema sea el más práctico. Por supuesto, necesitamos el apoyo de la ciudadanía, la participación ciudadana en cuestiones de seguridad es importantísimo y hoy tenemos que abrir ese haz porque la inseguridad se ha vuelto un problema importante en el Estado y importante también en el país. Y esa comunión tiene que ser efectiva, capaz, se puede lograr, lo hemos logrado, y hay que lograr la meta que nos da la ONU en cuanto a la seguridad de los ciudadanos. Debemos de hacer crecer el número de elementos para llegar a una máxima que te requiere un elemento por cada 1000 habitantes, pero podemos lograr otras, como en la Ciudad de México, donde tenemos un policía por cada 97 habitantes. La justicia y la protección de los derechos humanos deben ser prioridad en la agenda de gobierno. Para lograrlo, el próximo gobierno deberá afrontar dos grandes retos. 1. Nuestra Procuración de Justicia es deficiente. Del 100% de las denuncias en el Estado, solo el 3.5% son consignadas. Las corporaciones de seguridad siguen utilizando la tortura para obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias, violando los derechos humanos de los detenidos. Desde el 1 de abril del 2015, el nuevo sistema de justicia penal se aplica para todos los delitos, aun cuando no se ha terminado de capacitar o dotar a las instituciones de la infraestructura necesaria para operar correctamente. 2. El sistema penitenciario es un foco rojo en nuestro estado. Existe sobrepoblación en los penales, un déficit de custodios y una alarmante ingobernabilidad. Las cárceles son escuelas del delito y no cumplen su función de reinserción social. Aún prevalecen malas prácticas como mantener a sentenciados recluidos en las mismas celdas con procesados, situación prohibida por la Constitución.
¿Cómo fortalecer a las instituciones responsables del sistema de justicia y protección de los derechos humanos en Nuevo León? Precisamente en la respuesta a tu pregunta, yo soy un convencido que en un país donde no hay justicia, no habrá paz, donde no hay una certidumbre jurídica, no va a haber inversiones y no va a haber desarrollo de un país. La justicia es muy importante definitivamente y la certidumbre jurídica en cualquier país. Refiriéndonos a la cuestión de la pregunta, yo creo que se ha avanzado con el nuevo sistema judicial. Anteriormente los agentes del Ministerio Público armaban una averiguación previa, la analizaban a través de sus policías ministeriales y la mandaban a un subprocurador de averiguación previa. Y a la vez al procurador. Había un cierto tortuguismo o podría haber en ese trayecto una serie de intereses que definitivamente la gente renegaba por la tardanza de la impartición y procuración de justicia. Ahora, el agente del Ministerio Público debe hacer una carpeta de investigación completa. Ha cambiado conforme a la ley, que eso favorece. Esa carpeta ya no va a tener que pasar por un proceso hacia arriba. Ahora él directamente la va a llegar al juez y eso le va a crear una mayor responsabilidad, como dicen. Ahora no se van a poder pasar la bolita en donde se están deteniendo las investigaciones. Yo creo que hay que capacitar más a los agentes del Ministerio Público, hay que capacitar más a la Policía Ministerial. Y yo creo que con este nuevo sistema se está avanzando mucho al respecto. Yo también quiero mencionar que en mi gobierno formaremos una fiscalía anticorrupción que va a estar formada por una persona que va a ser nombrada por la comunidad. No la va a nombrar el gobernador. Un agente ministerial, perdón, un fiscal anticorrupción que sea nombrado por la sociedad y que se reporte a la sociedad cualquier acto delictivo, cualquier acto de corrupción dentro de mi gobierno. Ahora, la pregunta, ¿cómo sería el perfil de un procurador? Yo primeramente me interesaría que fuera una persona honesta, capaz, que sea académico o que haya estado en el ramo académico y a su vez también que sea litigante y abogado. Yo creo que una persona que reúne esas características y que pase por una serie de pruebas, ¿verdad?, de honestidad, de capacidad, yo creo que ese podría ser un buen procurador, pero también lo pondría a consenso no solamente del Congreso, sino también de la sociedad. Si lo reprueba, no lo propondríamos. Los penales están controlados por organizaciones criminales, en su mayoría, una buena parte. Y eso no lo digo yo, lo dicen en todo México y hay pruebas de ello. El problema que tenemos en los penales es la sobrepoblación. Yo propongo, en principio, que aquí en Nuevo León hay más de 4,000 reos con delitos menores que deben de ser sacados de las penitenciarías. Ahí no son centros de rehabilitación, son centros definitivamente de escuelas para crear delincuentes. Entonces, si una persona llega con un delito menor, sale peor que como llegó. Entonces hay que sacarlos, hay que ponerles un billete que nos cuesta 200 pesos diarios. Una persona allí nos cuesta 350. Hay que sacarlos, hay que llevarlos con su familia para que esté con su esposa y sus hijos, apoyarlos en que puedan hacer algún trabajo, ya sea de maquila dentro de su misma casa, pero que esté viendo a sus hijos, esté viendo a su esposa. Eso va a evitar problemas de desintegración y problemas de una falta de valores que está habiendo muchos en nuestro estado, ¿verdad? Entonces yo creo que deberemos hacer definitivamente eso. También otra cosa, no hay que tenerle miedo a tener penales manejados por la iniciativa privada. Ya se están dando en otras partes del mundo, como en Inglaterra y en otras partes. También es importante separar a los reos de alta peligrosidad con los delincuentes del fuero común. Ahí está lo grave que se están combinando en las áreas donde conviven, vaya la redundancia, perdón. Entonces tenemos que separarlos. Otra cosa,
A las madres que han caído por alguna situación en un penal, por algún acto delictivo, tenemos que apoyarlas, pero apoyarlas estamos seguros que estarían más contentas y más tranquilas cuando sintieran que el Estado y la sociedad apoya a sus hijos. Hay que apoyar a los hijos de las madres que están detenidas y sobre todo con apoyo económico y también psicológico. Tenemos que hacer grandes cambios y también buscar un director en estos momentos probado, con muy buena capacidad y que conozca el sistema penitenciario y muy bien pagado, a que no esté a expensas de ninguna tentación dentro de los mismos reos que forman las mafias. Otra propuesta es rotar a los reos de alta peligrosidad en penales de alta seguridad aquí en México. Esto no es nuevo, no estoy inventando nada. Así lo hacen, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, para evitar que pues, hagan sus enlaces y sus arreglos dentro de un mismo penal. Si hay un tema que erosiona la credibilidad del ciudadano respecto de las acciones de gobierno, es la sensación de no tener un instrumento que les proporcione seguridad y justicia. Hay la idea generalizada de que prácticamente en todas las mesas de trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado hay una gran corrupción, de manera tal que desde el primer contacto con un agente del Ministerio Público o con un elemento de la Policía Investigadora se inician tortuosos procedimientos que después de recibir las querellas o iniciarse las denuncias en las que debería actuarse de oficio, normalmente se empantanan y en algún momento procesal surge la propuesta de arreglos en donde la víctima no está satisfecha. La víctima está sujeta a una exacción económica y lo más lamentable, el victimario no recibe ninguna sanción y con relativa facilidad se reintegra a su actuar de delincuente sin consecuencia alguna. Lo anterior es intolerable y es una rueda de molino que no debemos tragarnos. En función de ello, los funcionarios del más alto y hasta el más modesto nivel de la Procuraduría General de Justicia del Estado deben tener las mismas características del perfil a que hemos hecho referencia en lo tocante a mandos policiales. Gente que en un momento dado sea honesta, sea incorruptible, tenga convicción de servicio y esté dispuesto a que ese conjunto de elementos se entreguen a favor de la comunidad a la que deben de estar sirviendo. Todo delito denunciado, patrimonial o no patrimonial, o los que se tengan que perseguir de oficio, deberán concluir con la consignación ante un juez del responsable o responsables. Los agentes del Ministerio Público o los agentes policíacos responsables del cumplimiento de las líneas anteriores que no resuelvan satisfactoriamente sus encomiendas dentro del corto plazo de 15 días o máximo de 30 días no podrán permanecer en sus cargos. Esto debe ser una contundencia en el sentido de que si se contrata a alguien para que responda con una determinada encomienda, o la cumple o se va a su casa, no hay de otra. En relación con este tema, recuperaremos el control de los penales del Estado y haremos de los reclusorios centros del cumplimiento de sanciones sin violación alguna de derechos humanos. Lo haremos con orden y disciplina, que permita el establecimiento de actividades laborales y que los penales sean auténticos espacios de rehabilitación social. No es tolerable tener sobrepoblación en ninguno de los penales del Estado. ¿Qué hacer para resolver este problema, como ustedes lo preguntan? De nuestra parte, diríamos lo siguiente: hay que descongestionarlos en función de que los reos sujetos a proceso se les reubique y que los reos con baja penalidad y probada baja peligrosidad se les reubique también en granjas de seguridad. Todos los centros de reclusión penal deben tener centros de trabajo productivos en el mismo sitio del reclusorio, para efecto de que los reclusorios tengan actividad, distracción laboral e ingresos económicos.
bajo programas y esquemas de trabajo que planee la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Deben de existir centros de reclusión exclusivos para mujeres y en lugares distintos a los que corresponda a los reclusorios penales para hombres. Por ningún motivo deberá permitirse, y menos aún, fomentarse los llamados autogobiernos. Y si por algún motivo estos existen, deberán tomarse las medidas a que haya lugar para desarticularlos. Y sin ningún género de dudas, se garantice que la gobernabilidad, la ejecución del control de esos penales, la ejerzan funcionarios que tengan en todos sus niveles, desde el más importante hasta el más modesto, el más alto compromiso de honestidad, que sean incorruptibles, con convicción de servicio y absoluto respeto a los derechos humanos. Como ustedes se habrán dado cuenta, en todos y cada uno de los temas que hemos tratado, hemos abordado el tema de la lucha permanente contra la corrupción, el que tengamos funcionarios honestos. No tenemos por qué elegir a quienes no lo sean, y a final de cuentas, si conjuntamos una acción de esta naturaleza, estoy seguro que vamos a tener un gran gobierno y le vamos a responder a todos los problemas que existan en este estado. La primera acción concreta es que el procurador no debe ser nombrado por el gobernador del estado, porque en muchas ocasiones, tristemente, los delitos más graves que se cometen contra el estado son encabezados por los titulares del Poder Ejecutivo, pero no se investiga suficientemente porque difícilmente un procurador nombrado por un gobernador va a ir a investigar a su jefe. Entonces, la primera acción concreta es enviar una iniciativa de ley para que el procurador no sea nunca más nombrado por el gobernador, sino que lo nombre otra instancia. Ahí habría que poner a discusión si esa otra instancia es el Congreso del Estado o si se crea un organismo autónomo que se encargue de la persecución de los delitos, pero que no le debe el puesto al gobernador del Estado. Y debe ser una persona comprometida con su función, con amplios recursos para la capacitación. Mira, en el video que presentaban hace un momento, presentaban ustedes gráficas de las cárceles y se veía hasta agradable visualmente. En la realidad las cárceles no son así, son lugares verdaderamente horribles, llenos de hacinamiento, llenos de extorsión interna, llenas de negocios internos que hacen en ocasiones los reos y en ocasiones las autoridades penitenciarias. Cualquier persona que visite una cárcel va a salir impactado, por no hablar del enorme problema al que hacen ustedes alusión también en el video de la sobrepoblación en las cárceles. O sea, siempre hay un nivel importante de hacinamiento. El penal más conocido, el del Topo Chico, siempre ha tenido problemas de hacinamiento, y ahí donde hay sobrepoblación carcelaria hay graves conflictos y se pierde el control. Más todavía, en el estado de Nuevo León, como ocurre en muchos otros estados, es de dudarse que las autoridades sean las que mantienen el control. Son los grupos internos, las pandillas internas las que los mantienen. Pero tu pregunta central es ¿cuál debería ser el perfil del procurador? Es una persona capacitada y comprometida que no deje la chamba a la mitad, como de repente vemos que está sucediendo en los tiempos actuales. Y desde luego hay que reforzar la capacitación en derechos humanos y reforzar la capacitación de la policía. Ahí donde hay un policía que tortura, que quiere sacar confesión a golpes, es porque no sabe cómo más investigar más que a golpes. Y a golpes no hay una confesión que pueda ser válida en términos legales. Entonces lo que falta es capacitación, lo que falta es profesionalizar, que tengamos más laboratorios de investigación, que tengan un pensamiento lógico para sacar deducciones y para poder perseguir el crimen hasta sus últimas consecuencias, sin olvidar que los mayores delitos que se cometen en Nuevo León no los comete el ratero de la calle, los comete con frecuencia la gente de cuello blanco, que es la que se lleva cantidades muy importantes de dinero, y a esos nadie los persigue porque hay redes de complicidad de las que el procurador debe estar fuera si queremos que el combate al delito sea eficaz. Efectivamente, la sobrepoblación de las cárceles es un grave problema y hay que construir más de estas instalaciones. Probablemente no sea la mejor inversión para una sociedad, se debería invertir más en escuelas, más en universidades, más en salud. Pero puesto que hay delincuencia, hay que construir cárceles. Y buena parte de la sobrepoblación obedece a que nuestro sistema judicial no es lo suficientemente ágil, lo suficientemente veloz para juzgar
para dejar libres a quienes tenga que dejar libres o para dejar allí a purgar su condena a quienes tengan que hacerlo. Entonces, uno tiene que ver con la eficiencia del sistema judicial y la otra tiene que ver precisamente con la escasez de este tipo de instalaciones. Como hemos señalado, la sobrepoblación siempre es una fuente de conflictos. Ahí donde no había conflicto, pero hay hacinamiento, se generan nuevos problemas que antes no se tenían. El tema de los derechos humanos es fundamental. O sea, siempre se ha entendido o con frecuencia se entiende que los derechos humanos es para defender a los delincuentes. No es así. La primera responsabilidad de los derechos humanos es defender a todos los ciudadanos, pero precisamente porque en términos de las leyes mexicanas toda persona es inocente hasta en tanto no se demuestre lo contrario, pues la cobertura de los derechos humanos debe alcanzar para todos. Creo que hay mucho que hacer en materia de capacitación de derechos humanos, tanto a los policías como a todos los funcionarios públicos que con frecuencia no saben de qué se habla cuando se comenta de derechos humanos. Tenemos en Nuevo León una muy buena Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay que darle más facultades para que pueda no solo señalar, no solo emitir resoluciones, sino que estas resoluciones sean vinculatorias, sean obligatorias para todas las instituciones en donde es llamada a intervenir. Porque vemos con tristeza que con frecuencia las resoluciones de esta comisión se quedan en meras recomendaciones que no necesariamente se siguen. Hay que darles fuerza de ley y hay que profundizar en el tema de los derechos humanos. Mira, en alguna de las desafortunadas reformas educativas que se han tenido en el pasado, se quitó de la educación básica el tema de historia y civismo, a lo mejor porque los gobiernos no querían que recordáramos nuestra historia. Creo que la formación en el respeto, la formación en los valores, la formación cívica de los ciudadanos debe estar desde la educación elemental y seguir a lo largo de todas las instituciones universitarias. En ese sentido, las instituciones educativas tienen mucho que hacer y creo que están haciendo mucho precisamente para la formación de esos valores que abarca desde luego el respeto a los derechos humanos. Debe ser una forma de ser, no una clase, no solo una clase que llevamos en la escuela, y de esa manera podremos tener un mejor ambiente en materia de derechos humanos. Primero debemos de tener una procuración de justicia más eficiente, que dé mayores resultados y que además aplique la ley para evitar la impunidad, que es de lo que más le duele a nuestra población. La gente quiere que cuando se comete un delito se aplique la justicia y se aplique la ley. ¿Qué tenemos que hacer en primera instancia? Descentralizar los centros donde la gente pueda denunciar, crear mayor cercanía, mayor confianza y más instancias en todo Nuevo León para que la gente tenga la oportunidad y la confianza sobre todo de denunciar todos aquellos delitos que le puedan golpear a ellos, a su familia o bien a su patrimonio. Fortalecer los centros de orientación de la denuncia. Esto permitirá que la ciudadanía pueda en este momento tener orientación sobre dónde puede ir a denunciar y no solo eso, transparentar todas las cifras y las estadísticas delictivas. Esto permitirá saber dónde están ocurriendo los delitos, de qué manera están operando y así nosotros como gobierno, en coordinación con los municipios y con la federación, estar atacando directamente aquellas zonas donde hay mayor presencia de delitos con una estrategia muy concreta para bajarlos en las zonas donde se presentan en mayor manera. Igual manera, tenemos que crecer la Defensoría de Oficio. Esto permitirá tener abogados con una gran calificación, con una gran disposición, pero al servicio de nuestra población. Hoy en día hay gente que por no tener la posibilidad económica de ir a enfrentar un proceso o de tener un abogado para poder ir a denunciar, no lo realiza. Y aunque hay una Defensoría de Oficio, tenemos que crecerla, fortalecerla y permitirle mejores mecanismos para que la gente pueda tener el acceso a la denuncia y que se pueda aplicar la ley. Reforzaremos además los medios alternativos de solución de conflicto y con esto ayudará también que con los juicios orales tengamos además una justicia más rápida, más expedita y por supuesto más eficiente para nuestra población. Además de capacitar fuertemente a todo nuestro equipo, a todos los servidores públicos en el nuevo sistema de justicia penal. De la misma manera, fortaleceremos los centros de justicia familiar. Hoy en día, el delito que más le duele a nuestra población es el de violencia familiar.
hay que crecer los centros de justicia familiar, hay que además tener un refugio para mujeres y niños maltratados y una línea de 24 horas que permita tener acceso a nuestras mujeres que sufren de violencia con atención psicológica o atención jurídica. Y de acuerdo al perfil del procurador, ¿quién quiero que sea el procurador? Vamos a cambiar la figura para hacerlo fiscal general de la Procuración de Justicia en el Estado y queremos una persona honesta, una persona comprometida, una persona convencida de llevar a cabo la justicia, la aplicación de la ley, pero sobre todo una persona que venga a impartir el nuevo proceso de justicia penal en el Estado de Nuevo León. Primero, Nuevo León cuenta con 3 penales y de estos 3 penales la realidad hoy en día es que hay una sobrepoblación en cada uno de ellos. En Apodaca, al día de hoy, existe un 30% aproximadamente de sobrepoblación. Tenemos el penal del Topo Chico, donde hay hombres y mujeres a la vez, y en el de hombres hay una sobrepoblación de aproximadamente un 22% y en el de mujeres hasta un 53% de sobrepoblación en este penal. Y en el otro, que es en el de Cadereyta, hay una sobrepoblación del 22%. Tenemos un gran reto en Nuevo León, que lo primero es gestionar ante la Federación que nos lleguen los recursos que sean necesarios para poder concluir este penal de Mina, que ayudaría mucho a poder quitar la sobrepoblación que nosotros tenemos en los penales del Estado. Otro de los grandes proyectos que tenemos ahí es poder delimitar y separar a aquellos reos que ya tienen una condena y aquellos que no han sido condenados todavía aún. Además, el gran reto que tenemos es separarlos a los reos de acuerdo a la alta peligrosidad que ellos tienen o a los delitos que cometieron. Hay algunos que cometieron delitos federales, otros que cometieron delitos comunes y están juntos. Y la verdad es que esto no es benéfico para la población ni para los que se encuentran en estos penales. Igualmente, el poder realizar un penal exclusivamente para mujeres. Hoy hay 600 mujeres que se encuentran en el penal del Topo Chico y que están revueltas junto con hombres, y lo que buscamos es hacer un esquema donde podamos realizar un penal exclusivo para las mujeres con una propuesta que traemos muy concreta para poder llevar a cabo una mejor impartición de la justicia, pero con un absoluto respeto a los derechos humanos. Creemos que así debe de ser la justicia. Lo que va a generar es el tener no solamente mejorar las condiciones de los penales, sino además crecer para poder quitar esa sobrepoblación y además con un respeto absoluto a los derechos humanos. Y aquí también buscamos establecer rayos X en las entradas de los penales para quitar esas revisiones que son muy incómodas para los familiares de las personas que están que son reclusos y que lamentablemente tienen que pasar por estos procesos. Crear programas para poder ayudar a las familias de los reclusos, que estas familias lamentablemente, la persona que está recluida era el único sostén para su familia y ahorita no tienen manera de poder salir adelante. Y otro de los grandes proyectos es la reinserción social, que a esto es a lo que le tenemos que apostar, que una persona que se equivocó, que cometió un delito, pero que ya cumplió con una condena, tiene el derecho para volver a reinsertarse a la sociedad, a que existan programas de cómo volver a generar empleo y oportunidades de desarrollo para que esa persona pueda salir adelante después de haber cumplido con su condena. Desde luego, la primera y más importante decisión es quién sea el procurador, porque si tenemos un procurador deficiente, incompetente o corrupto, todo el resto del sistema se echa a perder. Entonces se necesita un procurador que sea muy competente, que conozca su campo, tanto en términos teóricos como en la realidad, que tenga un liderazgo muy fuerte, porque la Procuraduría es una corporación muy difícil de dirigir, con mucha gente difícil de mandar, y que tenga sobre todo una honestidad inquebrantable, a prueba de toda sospecha, más allá de toda sospecha. Yo creo que un procurador con esas características sí tendrá la capacidad de organizar mejor a la Procuraduría. Ahora, ya teniendo a un buen procurador, por otro lado necesitamos dotarla de recursos, porque la Procuraduría no está recibiendo suficientes recursos para la labor que necesita hacer. Nada menos en esta adaptación que se mencionó de cambio al nuevo sistema de justicia penal, que se había determinado que necesitaba 1.400 millones de pesos para hacer todos los cambios necesarios, pues a diciembre del 2014 había recibido apenas 500 millones.
Y eso determina entonces que la Procuraduría esté a medias entre el sistema antiguo y el sistema nuevo. Y entonces hay prácticamente 2 procuradurías o 3 que entre sí no se hablan y no se coordinan bien. Por otro lado, se requiere, como en todas las corporaciones de seguridad, tener una depuración del personal y profesionalización del personal. ¿Cómo se logra esto? Se logra a través de investigaciones detalladas de cada persona a reclutar y de procedimientos de medición de sus aptitudes, capacidades, etcétera. Tenemos un problema muy serio de mal uso de los elementos de la Procuraduría, los ministeriales, porque si no lo saben ustedes, el 30% de los ministeriales están asignados como escoltas de políticos. Pues claro que esos ministeriales no están cumpliendo la función que la Procuraduría debe cumplir fundamentalmente. Entonces hay que reasignarlos. Y hay que crear un servicio civil de carrera, de manera que sea el mérito y el talento lo que determine a quién se contrata, no al amigo del jefe o al que tiene relación con alguien de contratación, sino métodos científicos de selección, de evaluación del personal, de calificación y otra vez cuerpos autónomos, independientes, muy limpios para juzgar si se contrata, si se aumenta, si se promueve o si se despide al personal. Por supuesto, esto llevará a una mejor coordinación también con las demás corporaciones de seguridad. Bueno, hablando de la sobrepoblación que tenemos en las cárceles, debo decir que este es un problema que existe en todo el país. De hecho, si lo medimos en todo el país, el 40 y tantos % de los reclusos son personas que no han sido juzgadas y sentenciadas, lo cual es una cosa terrible porque tenemos gente ahí que puede en su mayoría no ser culpable, que está bajo prisión preventiva, que se le llama, mientras es juzgado. En el nuevo sistema de justicia penal esto se reduce a un mínimo y entonces lo que hay que hacer es acelerar el proceso de evolución para que empiece a haber menos reclusos en prisión preventiva. Saben ustedes que en el país, al país le cuesta alrededor de 13 millones de pesos diarios el mantener a esos reclusos en prisión preventiva. Y a ellos, a sus familias, les cuesta 1.900 millones de pesos al año el que estén sin trabajar, porque pues en realidad emproblemamos a toda la familia a la hora que metemos a la cárcel a alguien sujeto a proceso. Entonces, con los nuevos sistemas, hay sistemas alternos, se necesitan unidades de vigilancia para ver que exclusivamente los que así se requieran indispensablemente se sometan a prisión preventiva y los que no estén en otro régimen de arresto domiciliario o vigilancia con dispositivos electrónicos, que ahora es mucho más fácil. En el país son casi 100,000 personas que están en este régimen de prisión preventiva. ¿Qué hacemos aparte? Tomar el control de las penitenciarías. El Estado debe de tomar el control de los reclusorios, que actualmente son gobernados por reclusos, por delincuentes, y que por eso se convierten en escuelas de delincuencia. Y debe establecerse también la provisión de los servicios en los reclusorios por parte del propio Estado. Este es un paso muy importante que se tiene que dar, que no se ha dado y que es parte del desastre que tenemos en el sistema penitenciario de Nuevo León, que es uno de los peores en el país, en un país en donde el sistema penitenciario es uno de los peores en el mundo. Esto es totalmente violatorio de derechos humanos y es contraproductivo, es injusto, es un sistema por todos conceptos indeseable. Entonces, la despresurización por un lado, la toma de control por otro, la aplicación de normas y estándares a la altura de los mejores del mundo. No tenemos por qué no tenerlos y Nuevo León los merece. Nosotros en el programa que tenemos es, primero que nada, el procurador. ¿Cómo nombramos al procurador del Estado? Habrá gente que te va a decir que es una situación que no debería ser nombrada de esa manera, pero yo lo que digo es, vamos a nombrar al procurador mediante elección. Así como se elige a un gobernador, como elegimos al presidente de la República o a los alcaldes, hay que elegir al procurador.
Pero para ser un candidato a procurador tienes que cumplir con un perfil, por supuesto, que sea, que tengas que pasar los filtros de seguridad, los controles de confianza, de capacidad, que cumplas con ese perfil y con los estudios necesarios para estar en ese puesto. Y yo lo quisiera proponer al Congreso para que sea elegido el procurador mediante esa fórmula. Yo creo que es una situación que evitaría poner cualquier abogado o cualquier personaje como procurador cuando no cubre los requisitos necesarios. Y lógicamente ahora el nuevo sistema penal acusatorio nos ha traído muchos delincuentes al interior de los penales. Tenemos una sobrepoblación, hay que usar un primer elemento, hay que separar los reos federales y los reos estatales, los de fuero común o los de fuero federal. Y que cada dependencia, el gobierno del Estado se haga cargo de los penales estatales y el gobierno federal se haga cargo de sus penales. Por supuesto, también la figura del arraigo o de alguna otra forma en la que pudiéramos generar que el reo regrese a la ciudadanía, pero también hay trabajo comunitario que pueda cumplir de algunas otras maneras y que por delitos menores no tenga que estar en el interior del penal. Creo que es una manera en la que podemos evitarlo. Por supuesto, hay que capacitar a los custodios, hacer un sistema de evaluación en la Procuraduría, como en las penitenciarías, donde la gente tenga que pasar por filtros de confianza, muy severos, por supuesto, y que tengan que ser continuos. No simple y sencillamente tengo un amigo que me va a meter a trabajar a la Procuraduría y ya voy a entrar. Ese es un tema que hay que hacer con toda la burocracia en el Estado. Todo el mundo tiene que pasar por los filtros de confianza y la capacitación necesaria para estar ahí. Creo que es una manera en la que podemos evitar ese problema y la rescisión. Por supuesto, en la sociedad nosotros queremos crear un organismo que se encargue de las familias de los reos, porque hoy la gente pierde a su padre por la muerte, por el abandono o porque va a la cárcel y no, el gobierno estatal no se hace cargo de ellos ni quien pregunta por la familia. Y a la familia hay que protegerla, hay que apoyarla en las cuestiones de salud, con las cuestiones de educación, con la orientación, con trabajo psicológico y poder hacer que su padre regrese y que regrese con bien y que vuelva a ser una persona bien establecida otra vez dentro de la población. Y es lamentable que estamos generando un vicio porque el padre se va a la cárcel y el hijo sigue los mismos caminos. Entonces hay que cambiarlo, hay que regresarnos a la parte de la familia y hay que protegerlos a ellos, por supuesto. El PRD siempre ha impulsado el derecho de los ciudadanos. Hemos tratado de trabajar con políticas públicas que respeten a todos los ciudadanos y no precisamente nada más al interior de los centros penitenciarios. Pero hoy nos hemos dado cuenta que lo que sucede dentro de los penales o los centros de readaptación es una situación que agrava más la vida del delincuente o del reo. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba hace un momento, se mezclan delitos del fuero común con el fuero federal o con delitos mayores y eso genera que en lugar de que estemos tratando de corregir a un reo, lo estamos haciendo más profesional en el delito. Tenemos que dividir esa forma en la que la gente no pueda estar unida. Eso siempre lo hemos trabajado, pues los ciudadanos hemos pregonado y hemos querido que los gobiernos lo hagan porque es una manera en la que tenemos que separarlos, que no sea una escuela de la delincuencia, más bien que sean para corregir las fallas que cometió el inculpado. Y es una manera en la que podemos separarlos. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Separarlos, dividirlos y hay otras formas de pagar las penas. El gobierno carga con muchísimo costo por los penales y no hay una manera en la que lo podamos separar. Pero creo que con un buen acuerdo con el gobierno federal, con el gobierno estatal, podremos lograr esa reincisión y que a cada uno de ellos se haga cargo del penal. En cuanto a la sobrepoblación, pues es lo mismo, tenemos que buscar que los delitos, hoy el nuevo sistema federal penal nos va a generar más reos, muchísimo más reos, y en la forma inmediata, la forma en la que se trabaja hoy, que nada más el 3% es porque le falta efectividad a la Procuraduría en técnicas de investigación para poder lograr bien el delito. Hoy la Procuraduría le falta mucha tecnología para poder trabajar, no tenemos trabajos de investigación ni poder lograr los avances necesarios que se requieren para poner a una persona en la cárcel. Hoy la impunidad es un tema importantísimo, por eso les digo que hay que capacitar al personal con los exámenes de confianza y lograr que quien vaya a la cárcel realmente sea quien cometió el delito y no tengamos inocentes en la cárcel también. Y el respeto a los derechos humanos, por supuesto que tenemos que trabajar ahí, tenemos que incomunicarlos. Si uno hoy entra a la iglesia y en la iglesia no te dejan sonar el celular porque no hay señal,
porque tiene un inhibidor, ¿por qué no podemos tener inhibidores ahí para evitar la extorsión y muchas cosas que suceden al interior? Y por supuesto, en los penales no debe de haber ninguna ley. La ley única que debe de haber es la ley de los derechos humanos y por supuesto la ley a respetar que imponga el gobierno para generar adentro un confort, pero de readaptación, no una escuela del crimen adentro de los penales. Muchas gracias, candidato. A ustedes.